Estamos en nuestra serie La Biblia en blanco y negro, y así son presentadas estas verdades acerca de Jesucristo, de Dios. En la primera carta que Juan escribió, ahí casi al final de la Biblia, estamos en el capítulo 3 ya. Y en el capítulo 1 y 2, Juan ha estado hablando acerca de lo más importante en la vida. ¿Cuál es la cosa más importante en la vida? La cosa más importante en la vida no es una cosa, es nuestra relación con Dios, a la cual Él se refiere. Esta relación a la que les ha llamado para que su gozo sea completo. Ninguna de las cosas creadas puede llenar ese vacío que hay en nuestro corazón. Solo el Creador de todas las cosas, el que ha existido, el que nos sustenta, el que vendrá un día, aquel Jesucristo que nos invita a tener una relación con Él, es el único que puede llenarlo todo en todos. Lo más importante es nuestra relación con Él. Y capítulo 1 y capítulo 2 nos invita a establecer una relación con Él, a conservar una relación con Él, y nos habla acerca de aquellas cosas que amenazan nuestra relación con Él. Lo primero es el engaño del pecado, y pone las bases. Es un mensaje no que hayamos inventado, hayamos leído, es el mismo mensaje que Dios ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo, estableciendo el principio de Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Y entonces nos pone algunas pruebas para que tú y yo estemos seguros de que tenemos y mantenemos una relación con Dios. Y la primera es esta, la prueba de la luz y las tinieblas. Si decimos que tenemos amistad con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. La verdad no está en nosotros. La segunda prueba en el capítulo 2 está en el versículo 4 y dice: el que dice yo conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él. Nos dice Juan acá que para que el amor de Dios sea completo en nosotros, necesita hallar una respuesta en obediencia y en fe a Él. Después nos habla acerca del amor, lo importante que es el amor en la vida del creyente, y nos dice que aquel que no ama a su hermano, aborrece a su hermano, tampoco conoce a Dios. Capítulo 2, versículo 9. Y al final, la semana pasada hablamos acerca de un enemigo también, este espíritu del anticristo que niega la deidad y la obra de Dios en la misma persona de Jesucristo. Ahora pasa en el capítulo 3 a hablarnos acerca de experimentar el amor de Dios. Nos ha hablado que lo más importante es una relación con Dios. Los enemigos potenciales de esta relación, que es lo más importante para todo ser humano. Pero en el capítulo 3 comienza a definir la naturaleza de esta relación. Y ya saben, capítulo 3, versículo 1, ¿cómo puede o cómo pudiera de otra manera comenzar sino diciendo: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Qué importante es detenernos, observar con cuidado qué es lo que nos ha traído a esta relación de privilegio, a esta relación inigualable, a esta maravillosa experiencia de conocerle. No es otra cosa sino esto que la Biblia enseña por todas partes: las cuerdas de amor que el Señor ha tendido alrededor de ti, con las cuales te ha acercado a Él. Dice que mientras nosotros éramos pecadores, ajenos a la vida de Dios, Dios mostró su amor para con todos nosotros, entregando a Jesucristo, su único Hijo, por nosotros, y nos rescata haciéndonos también sus hijos. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros nos cuesta trabajo entender el amor de Dios porque
el ser humano siempre busca una razón para amar a algo, para amar a alguien. El amor, por ejemplo, erótico, nace cuando dos personas se gustan, se desean, ¿verdad? Y el amor filial es un amor que también nace de una gran calidez, de un gran respeto, pero que también encuentra una razón. Tú amas a tu familia porque llevan el mismo apellido, porque comparten la misma casa, los mismos ideales, la misma sangre. Siempre busca una razón. El amor, hay otro tipo de amor, el amor a la patria, ¿no? El amor storge, que es llamado así. También encuentra una razón. Aquí en los Estados Unidos, yo me he dado cuenta que aún, a pesar de ser hispanos, seguimos amando nuestros colores nacionales, ¿no? A veces los americanos nos ven a todos así, color cafecito con leche, ¿verdad? Y todos somos hispanos y somos hermanos, ¿verdad? De sangre, pero seguimos amando nuestra comida, nuestras tradiciones. Qué bueno es que nosotros podemos encontrar que en Jesucristo somos verdaderamente unos y tenemos una misma comunión, una misma fe. Esto es padre. Ese es el amor, repito, que busca siempre razones para ser, pero el amor de Dios es un amor que no ama porque se porta bien, porque es bueno, porque es un amor que ama a pesar de que yo no soy la persona que aún mismo yo quisiera ser, a pesar de no ser la persona que tuviera las mejores intenciones, antes bien me lastimaba y lastimaba a la gente que estaba a mi alrededor, vivía aborreciendo y vivía siendo aborrecido, vivía en todo un contexto, la verdad, despreciable. Dios me amó, no buscando un porqué, sino estableciendo un a pesar de. ¿Por qué razón? Porque aquí mismo, en el siguiente capítulo, Juan va a definir la naturaleza de Dios. Dios es amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios, conoce a Dios porque Dios es amor. Miren, ¿cuál? No solamente la cantidad, qué grande es el amor de Dios, ¿verdad? Qué alto, qué profundo, qué ancho, sino cuál, la naturaleza misma, la manera en la que Dios me amó para hacerme su hijo. Yo pienso que, y es una cosa que ha estado en mi cabeza mucho tiempo, bueno, Dios pudo haber provisto otra manera de salvar al hombre a fin de rescatarlo de la perdición eterna y del infierno eterno. Pero ¿por qué tuvo que llegar al grado de entregar a Jesucristo, su único Hijo, para morir por todos nosotros? Y después, cuando nosotros le reconocemos como Salvador, hacemos la paz mediante la sangre de su cruz, a través de la fe en lo que Él hizo. Él viene a morar a nuestros corazones y nos da un espíritu, el espíritu de adopción, por el cual hoy clamamos Abba Padre. Y la Biblia dice que somos hijos de Dios, y el espíritu mismo en nosotros palpita, testifica, diciéndonos: eres hijo de Dios. Así escribe Pablo a los Romanos en el capítulo 8, verso 16. El Espíritu testifica a su propio espíritu, al de ustedes, que son hijos de Dios. No tiene que decirte nadie que eres hijo de Dios, no tiene alguien que venirte a adoctrinar o a convencer. Cuando tú haces a Jesucristo el Señor de tu vida, viene el Espíritu Santo a tu corazón, y en ese momento tú sabes que perteneces a Dios, que tienes el Espíritu, y tú levantas las manos y sabes que tienes un Padre en el cielo que ama escucharte, que te anhela, tener un tiempo de comunión contigo. Mira cuál amor te ha dado Dios para que seas su hijo. Yo recuerdo en mis épocas de músico, me encontraba mucho a un muchachito como de 12, 13 años que se me paraba enfrente para tomarme una foto. Y recuerdo mucho una vez en un lugar así muy grande, estábamos en medio de muchas personas, y me dijo: déjame tomar una foto. Y dije yo: pero ¿cómo a mí solo? Sí, a ti solo. Dije: a ver, bueno. Y entonces el cuate empieza a ver la cámara y yo, ¿no? Y yo, bueno, no sé, déjame darte un abrazo, fue un gusto conocerte, gracias. Y bueno, me fui por ahí.
Saliendo del lugar me lo vuelvo a encontrar y la misma historia. Y estaba yo con mi esposa y digo, bueno, pues aunque sea como mi esposa, y ahí estamos los dos, ¿no? Con la boca ya toda seca. Y no le salió la cámara, bro. Y ok. Literalmente nos fuimos a otra ciudad. Estábamos tocando en otra ciudad y de repente escucho ya muy tarde en la noche. Y me asomo y estaba el cuatito haciéndome así. Digo, no es cierto. Es este vato ahí. Dime si es este vato. Sí, era este cuate. Y dije, ¿qué está haciendo? Ya sabes, bueno, pues ¿qué hago? Le conseguimos una habitación, muy generoso yo. Le conseguí una habitación y comida y mira, ven y todo. Obviamente no lo invité a mi habitación, ¿verdad? O sea, un boleto para que regresara a su casa, ¿verdad? Muy generoso yo, a ver a qué hora. Pero de repente empezamos un discipulado en la Ciudad de México y al primero que me encuentro ahí sentado, abro la puerta y el cuate, no manches, no es cierto. Cambio de planes, nos vemos el año que entra. ¿No? Casi. Y ahí estaba el cuatito. Y bueno, tuvimos este discipulado la primera vez y se había hecho tarde. Ok, pues no quiero mandarlo a su casa, nos vemos la próxima semana. Y el cuate me dice, oye, ¿no me das un aventón? ¿Dónde vives? Me dice, pues ¿por dónde tú vives? Y, ¿cómo sabes dónde yo vivo? ¿Dónde vives? Y yo le digo de menso, pues yo vivo por el sur. Ah, pues por allá vivo yo. Y tenía 13 años, yo parecía como de 8. Dije, ok, súbete. Dije, pues yo soy el cristiano, ¿verdad? Yo soy el que tiene que mostrar el amor de Dios y todo esto. Y tú me dices como dónde bajas, y derecho y nada, que se bajaba el cuatro. Ya empecé a subir al cerro, ¿no? Y vivíamos en un cerro. Bueno, ese era el segundo cerro porque veníamos de un cerro a otro cerro. Y si aquí hubiera cerros, pues yo vivía en un cerro, pero gracias a Dios no hay cerros, ya vivo en una tierra planita. Y el cuate, le digo, oye, ya vamos a salir de la ciudad, voy a mi casa, ya, y paré el carro, dime por favor, ¿dónde vives? Te voy a llevar, es más, ya no te voy a dejar aquí, te voy a llevar a tu casa, ¿dónde vives? No sé, pero tu teléfono, no sé, hablemosle a tu tío, a tu mamá, todo el rollo, no me sé su teléfono. Y dije, ¿qué voy a hacer con este cuate, hijo? Mi esposa me está esperando para cenar, es el momento más importante para mí en el día, estoy cansado, ya sabes, ¿no? Ya lo amé, ya le di su discipulado, ya estuve con él, ya fui cristiano, ¿no? ya. ¿Qué más puedo hacer? Dije, ok, vamos a la casa y ahí lo resolvemos, ¿no? Entonces llegué a la casa, gorda, ¿qué crees? Te traje un regalito. Esto no es un pastelito, es un amiguito. Y entonces nos empezó a platicar su historia. Y él más adelante conocí a su mamá. Y su mamá me dijo que ella en un hospital psiquiátrico había sido abusada. Y no tenía papá. O sea, sí tenía papá, pero fue abusada dentro del hospital psiquiátrico. Y el producto de ese abuso fue este amiguito, ¿no? Híjole. Pues ahí estaba el chavito ahí, pues cenamos y todo, y ¿qué hacemos para...? Y finalmente dimos con el número, era muy tarde. Ok, te vas a quedar solo esta noche, bro, pero no vayas a alucinar que esta es tu casa, que digas, eres bienvenido, ¿verdad? Pero mira, tú tienes un lugar, es importante. Yo mañana me voy a ir de viaje, porque viajaba mucho. Tengo que estar en el aeropuerto a las 7 de la mañana, o sea que te voy a querer bien tempranito para que nos vayamos, ¿verdad? Y temprano no estaba, le toqué, no se despertó. Y dije, ¿qué voy a hacer con este cuate? Yo me tengo que ir, ni modo que le deje ahora sí que el regalito a mi esposa ahí, ¿no? Y otros 5 chamacos maravillosos. Pues total que dejé al bulto ahí. Me fui, creo que fuimos a Centroamérica, llegué como a mediodía. Lo primero que hice fue llamar a ver si ya se había ido el chavito. Y uno de mis hijos me dijo, no, está feliz viendo la tele tomando limonada. Es más, te lo paso. Dije, no es cierto. Ya mis chavitos se enamoraron de él, de verdad, literalmente. Y comenzó una linda relación. Pero yo me puse a pensar, ¿cómo es posible que yo... Porque él, este muchachito y yo, pues en nada diferimos. Él creció sin papá, yo crecí sin papá.
Él creció rechazado, yo también. Venimos de una vida similar, ¿no? De dolor, de sufrimiento, de incapacidad, de pecado, de dolor, de desobediencia. Y a los dos el Señor nos rescató. Y yo me sentí invadido por un igual. Pero Dios dice que me amó haciéndome su hijo cuando yo no era su igual. ¿Cómo pudo Dios mirar a un mendigo como yo, a un sucio, chilapastroso, no sé ni cómo decir, y hacerlo parte de su familia? Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué a los seres humanos nos cuesta tanto trabajo recibir o entender el amor de Dios? Yo creo que desde pequeñitos se nos enseñó a que tú tienes que hacer algo para que yo te ame. Muchos muchachos, muchas muchachas crecieron sin la aprobación de sus padres, sin la aceptación de su familia, porque ellos no escogieron la carrera que sus padres querían, o porque no se casaron con las personas que sus padres querían, o simplemente no tenían sus ojos, su piel, o se parecían a quién sabe quién, ¿no? Híjole, no, se parece a mi suegra, qué horror, ¿no? Y se nos ha vendido mucho la idea de que tú tienes que hacer algo para merecer el amor. Y por eso muchos tenemos miedo de amar, o miedo de ser amados, o miedo de perder el amor. Pero la Biblia dice que el amor con el que Dios me ama es un amor eterno, que no deja de ser, que es perfecto, que nunca me va a pagar mal por mal, que siempre he sufrido, que toma la iniciativa, que no guarda rencor, que todo lo sufre, lo espera, lo soporta, que nunca deja de ser. Yo no puedo tener miedo en el amor de Dios o al amor de Dios, porque el amor de Dios quita de mi corazón todo temor. Yo cuando vengo a Dios necesito comprender y recibir que el amor de Dios es diferente a todo lo que yo he escuchado o vivido con mis padres. ¿Por qué no puedes recibir el amor de Dios? ¿Sabes cómo se llama eso? Orgullo. Porque el orgullo te lleva a pensar que tú tienes que hacer algo para merecerlo. Y sabes que nadie merece el amor de Dios. Pero Dios nos ama. Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama. Y como un amigo me dijo un día, mira, hazle como quieras, Dios te ama y nunca te va a dejar de amar. Por eso es importante hoy hacer un alto y reconocer cuán grande, qué precioso ha sido el amor de Dios, del mismo Padre, para que seamos llamados sus hijos. Es un privilegio que no tuvo Adán, ¿verdad que no? Yo no leo que Adán haya sido hijo de Dios. Adán tuvo una linda relación con el Padre, pero por nosotros fue dado Jesucristo, y nosotros sí somos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Eso es lo que dice el capítulo 1. El mundo no tiene una referencia del Padre, del amor de Dios. Por eso el mundo no puede distinguir entre... Para el mundo todos son o bautistas, o pentecostales, o judíos, o El mundo no sabe distinguir. Pero en nuestro corazón hay un Espíritu Santo que sí distingue y le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el verso 2, mira lo que dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Fíjense en el capítulo 2, en el versículo 2 ahí, los términos que hacen referencia al tiempo. Ahora, entonces, seremos. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y este es el primer punto que queremos enfatizar en relación o hablando de nuestra relación con Dios. A ver si saben este refrán. De tal palo, así se lo saben, bien, tal astilla. Verso 1 y 3. Habla justamente de que somos llamados a expresar una semejanza,
que cuando entró el pecado en el mundo por un hombre y la muerte por cuanto todos pecaron, esa imagen se deterioró, esa imagen se perdió, pero dice el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 29, dice que a los que Dios antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, escucha esto, conformes o a la forma de la imagen de su Hijo. Lo que me dice la Biblia es que Dios me llamó y que su plan es conformarme a la imagen de su Hijo. Dios es espíritu. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza en carácter. Ese carácter se pierde y ahora Dios me hace su Hijo y su deseo es transformarme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso de tal palo, tal astilla. En otras palabras, ¿cuántos saben que cuando Dios se propone algo, lo cumple? O sea, ¿quién le puede decir a Dios y pararse al frente y decirle, ¿qué haces? Le dirá el barro al alfarero, ¿qué estás haciendo con mi vida? ¿Sabes lo que se ha propuesto Dios hacer contigo? Transformarte a la imagen de Cristo. ¿Y sabes qué? Por mi parte, gracias a Dios. Porque Pablo llegaba a una conclusión y decía, dentro de mí no mora el bien. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos anhelamos ser transformados. Si ya nos cambiamos el look, nos dejamos el pelo más largo, ¿no? Otros nos dejamos el pelo más corto, otros nos hacemos rayos, otros subimos, otros bajamos, otros cambiamos la ropa, pero la esencia dentro es la misma. El único que puede transformar nuestra misma naturaleza, ¿no?, es Dios. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo y nos recibe Él en su familia, ¿verdad? Porque sí le recibimos nosotros, pero en realidad Él es el que nos acepta en su familia. Empieza una transformación. Y mira lo que dice el versículo 2. Todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿De qué está hablando? Bueno, Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 15, versículo 51 de su primera carta. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, en el sentido de morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es lo que dice. No se ha manifestado lo que hemos de ser todavía. Somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser a futuro, completamente. Pero algo sabemos, que cuando Jesucristo se manifieste visiblemente, cuando regrese el Señor y todo ojo le vea y le contemple, la Biblia dice que nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, sea que hayamos muerto en el Señor o sigamos vivos, seremos transformados. Ya después Pablo a los tesalonicenses lo explica con más detalle. Dice que Jesucristo mismo descenderá del cielo con voz de trompeta, de arcángel, y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, nosotros después que hayamos quedado seremos transformados, recibiremos al Señor en el aire y estaremos así para siempre con el Señor, ¿no? Eso es lo que dice. Esta es nuestra esperanza, mis hermanos. Ese es nuestro destino, cambiar. A mucha gente no nos gustan los cambios, nos incomodan los cambios, pero los cambios son divinos, porque Dios ha empezado una transformación en nosotros que Él ha prometido terminar hasta el día que Cristo venga. Somos llamados a cambiar, Y mira el versículo 3 lo que dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Me gusta pensar que mi esperanza en el futuro no está en que la gasolina baje, sería buenísimo. No está en que me suban el sueldo, sería maravilloso, ¿no? Lo máximo.
que no se me caiga el pelo, oro todos los días. Pero lo más chido ya se me fue la voz. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él. O sea, el futuro para el creyente, para el Hijo de Dios, está en Él. Y esta esperanza es un elemento purificador de nuestro corazón. Dice aquí que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Te fijas todos los términos de semejanza? Ahí al principio del versículo 3, al final del versículo 2, semejantes a Él. Aquí al final del versículo 3, así como es Él. Qué importante es vivir nuestras vidas hoy con la esperanza de Jesucristo, pero con la idea que nos enseña aquí la palabra de Dios de una transformación diaria, constante, cotidiana, hacia quien tenemos un modelo, y este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el propósito de Dios es esto, conformarnos a su imagen. Vamos a ver más de cerca ahora, a partir del verso 4, cómo opera esta transformación. Todos sabemos que en cualquier disciplina, si nosotros dejamos de tocar, si nosotros dejamos de jugar, si nosotros dejamos de hacer ejercicio, no nos quedamos en el lugar donde nos quedamos, sino que regresamos. En otras palabras, hay un proverbio también popular que dice que camarón que se duerme, la corriente, es correcto. Camarón que se duerme. Vamos a ver cómo opera en el creyente este proceso. ¿Les parece? Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿A qué ley se refiere? A la ley dada por Dios. El apóstol Santiago nos dice que Dios es el dador de la ley. Se la da a Moisés, y en esa ley a Moisés y a su pueblo le expresa, lo primero que le expresa es el carácter, la justicia y la santidad de un Dios que es luz y que no tiene relación alguna con el pecado, ante el cual nosotros quedamos como moscas aplastadas y apestosas. Así o peor, bueno, por lo menos yo me quedo muy abajo. Entonces, me gusta aquí porque este es un término bien sencillo de pecado. A veces le damos muchas vueltas, pero es infracción de la ley, y la ley fue dada por Dios y expresa lo que Dios requiere de todo ser humano. Entonces el pecado es un insulto, una ofensa en contra de Dios. Verso 4, ¿verdad? Eso es lo que estamos leyendo. El pecado es infracción de la ley. Por eso Cristo, cuando le trajeron al paralítico, antes de sanarlo, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los judíos dijeron: pero ¿cómo este cuate puede perdonar pecados? Y bien dijeron los fariseos: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? De manera que cuando pecamos, al primero que estamos ofendiendo, y precisamente cuando venimos a Jesucristo, con quien nos tenemos que poner a cuentas, no es con un ser humano, no es con una institución u organización, sino con el Dios de los cielos que nos dio la ley. Y este es el pecado, una ofensa en contra de Dios. Versículo 5, está poniendo más bases para la argumentación. Saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. ¿De qué manera Jesucristo quita los pecados? Una vista al pasado. Cuando yo confié en Jesucristo, Jesús quitó la paga. La paga del pecado es muerte. Jesucristo quitó esa condena. No hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Él quitó esto, y dice la Biblia que esta acta de decretos que me era contraria fue clavada en la cruz, y Dios la quitó de en medio. Estas cosas que me acusaban y me decían culpable, 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 fueron quitadas. Para eso apareció Jesucristo. En el presente, Jesucristo está quitando en mí el poder del pecado.
Ya el pecado no se enseñorea de mí. Ahora mis miembros tienen otro Señor, se llama Jesucristo. Antes mis miembros obedecían al pecado, a la muerte, a mi naturaleza esta diabólica y perversa. Pero Jesús me está dando poder día a día. Hoy está quitando ese poder y en el futuro, cuando Él regrese, ya leímos, cuando le veamos tal como Él es, seremos en nuestro cuerpo semejantes al de Él. ¿Por qué? Porque el pecado ya no estará en nosotros. Habrá quitado pues también del medio la presencia. Quitó la paga o la culpa, está quitando el poder y quitará en un futuro la presencia del pecado. Para eso Jesucristo apareció, para quitar el pecado, y no hay pecado en Él. Entonces ya se dieron cuenta cómo es nuestro papá. Nuestro papá tiene un estándar de justicia perfecto y santo. Es luz, no hay tinieblas absolutamente en Él. Y Él apareció precisamente para quitar todo pecado del medio. ¿Y sabes qué? Que nuestra relación con Él sea plena, sea perfecta, caracterizada por justicia, lo que Dios requiere, gozo, capacidad del espíritu, no del alma, que viene de Dios, no de las circunstancias, y paz, estar unidos con Dios a través de la fe en Jesucristo. Justicia, gozo y paz en el espíritu es la característica de una relación donde no hay dolor, donde no hay pecado. Por eso apareció el Señor, verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿A qué se refiere? ¿Se fijan qué importante es estudiar la Biblia en su contexto, capítulo por capítulo y verso por verso? Fíjense, en el capítulo 1, verso 8, Juan nos dijo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. En otras palabras, Juan no está hablando de impecabilidad, porque en el capítulo 1, verso 8 nos dice que todos nosotros tenemos pecado y estamos luchando contra este enemigo interno. Lo que está diciendo aquí en el capítulo 3, versículo 6, está en tiempo presente el verbo, el que peca, está hablando de una actitud habitual, constante, que caracteriza tu estilo de vida. Aquí la pregunta es, en otras palabras, ¿cómo reaccionas ante el pecado? Cuando tú eres hijo de Dios, pierdes la paz. Decía el rey David, regrésame el gozo de tu salvación. Lo primero que se pierde es un gozo y una paz caracterizada de una perfecta relación con Dios. Eso se pierde. Vienes en humildad, bienaventurados los pobres en espíritu, te humillas delante de Dios, reconoces, Señor, he pecado, y Cristo te dice, este hombre que se humilla recibe misericordia, pero el altanero y el orgulloso, en otro texto dice, Dios mira de lejos. ¿O cuál es tu actitud ante el pecado, tu reacción cuando pecas? Estuvo padre, lo disfruté, y como la mujer adúltera de Proverbios, te limpias la boca, aquí no pasó nada. Estoy listo para el siguiente bocado. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cinismo? ¿Esta actitud habitual? ¿O dolor, arrepentimiento, humillación y gozo por el perdón de Dios? Si alguno hubiera pecado, también dice la misma carta, en el capítulo 2, versículo 1, tenemos un abogado, que es Jesucristo. Él dio su vida para que si tú te humilles y crees en Él, Él te perdona. Pero entonces, seguimos hablando de la naturaleza de nuestra relación con Dios. Qué importante es ir la Biblia en blanco y negro. Juan, a creyentes ya maduros, nos habla con la verdad y nos dice, no se engañen. Seguimos adelante. Versículo 7, hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que hace justicia es justo. ¿Qué es el concepto de justicia? Bueno, justo es aquel que tiene una relación correcta delante de Dios. Dios dio la ley a Moisés. Si el hombre cumplía esa ley, podría tener una relación correcta delante de Dios. Pero en realidad la ley era espiritual y el hombre como yo, pecador y perverso. Jamás el hombre pudo cumplir esa ley, pero Dios dio la ley para encerrar al mundo bajo pecado y tener misericordia de todo el mundo para dar otra
oportunidad, o mejor dicho, la oportunidad de tener una verdadera y correcta relación con Él. Romanos 3, 21 y 22 nos dicen que Dios, aparte de la ley, estableció su justicia por medio de la fe en Cristo a todo aquel que confía en Él. ¿Se fijan? El hombre ahora no es justificado por lo que hace, sino por en quién tiene su confianza, en Jesucristo, a través de la fe. Pero qué interesante que si entonces yo tengo una relación con Dios y Él pone su espíritu dentro de mi corazón, versículo 7, capítulo 3 me dice, si tú tienes una relación correcta con Dios, tú estás llamado a ser como Él, de tal palo, tal astilla. Porque así como Él es justo, todo el que le conoce hace justicia, como Él es justo. ¿Por qué? Mira, sigue la argumentación, versículo 8. Si están ahí conmigo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si hiciéramos una lista, la primera cosa para la que apareció Jesucristo es para quitar el pecado. La segunda es para destruir. No dijo para aliviar, para suavizar, para estorbar, para distraer, para apaciguar, para destruir, para eliminar toda la obra del diablo en la vida y en el corazón del hombre, a fin de tener una correcta, perfecta relación con Él, porque eso es lo más importante, para que tu gozo sea completo, total y cumplido, para que podamos entender que el propósito de nuestra vida es conocerle, pero sin tinieblas, sin dolor, sin engaño, de veras. Y entonces, el que hace del pecado un hábito es del diablo, dice. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Pero el versículo 9, miren el gran contraste. Pero todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Excelente. ¿Qué es lo que en nosotros permanece? En el capítulo 2, ¿se acuerdan? La unción. La unción que en ustedes permanece les lleva a toda verdad. ¿Se acuerdan cuál era la unción? Fuimos a Efesios 1:13, las arras del Espíritu, el sello que Dios ha puesto con su Espíritu en mi corazón de propiedad que dice pertenece a Jesucristo. Ese permanece, ese no se va. Es la misma esencia, es la misma simiente de Dios. En otras palabras, Cristo habita por la fe en mi corazón. Hoy tengo otra naturaleza. Antes estaba controlado por mis pasiones desordenadas, pero cuando Cristo vino a mí, he nacido de nuevo, he nacido de la familia de Dios. Miren el versículo 9, el que es nacido de Dios, el parteaguas. La diferencia está entre el que ha nacido o no ha nacido en Dios. Porque el que ha nacido de Dios, dice, la simiente, esta palabra literalmente es el esperma de Dios. En Mateo 13, a la palabra de Dios también se le llama semilla o simiente, con la misma raíz. Cuando Jesús habla de las parábolas del reino de Dios, nos dice que el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Cuando explica esta parábola y nos explica de la semilla, nos dice, la semilla es la palabra de Dios. Y pensando en esto, el rey David en el Salmo 119 nos dice, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu semilla, con guardar tu palabra. Qué importante es la palabra de Dios, mis hermanos. Si esta palabra permanece en nosotros, en Casa de Luz, en nuestras familias, Dios ha prometido permanecer el Padre y el Hijo en nosotros, entre nosotros, en nuestra comunión. Esta es su promesa. Y de esto se trata la vida eterna, conocerlo a Él, tener una comunión personal con Él. Qué importante pues es la palabra morando en nuestro corazón. Es el mismo neuma de Dios, Dios es Espíritu. Hay una similitud increíble entre su palabra y Dios. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios ha de honrar su nombre y su palabra por encima de todas las cosas. Es Salmo 138:2. Hay una similitud tremenda entre el verbo, ¿verdad? El verbo de vida, el logos que se hizo carne, Jesucristo, y la palabra de Dios, el logos.
Es la semilla de Dios. Por eso nosotros somos llamados a permanecer en la palabra de Dios. Y miren la promesa. Todo aquel que ha nacido de Dios no hace del pecado un hábito. Claro que peca, capítulo 1, versículo 8, claro que peca, pero reacciona diferente. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Déjenme terminar leyéndoles un pasaje de la historia de Jesucristo. Aquí en Juan 8. Juan 8, versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Verso 32: y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Versículo 33: le respondieron: linaje de Abraham somos. O sea, nosotros tenemos pedigrí, Señor. ¿De qué estás hablando? Somos de pedigrí. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, serán libres? Mira la respuesta de Jesús. Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Verso 35. Con esta idea vamos a terminar. El esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. ¿Por qué quiso Dios rescatarnos haciéndonos sus hijos? Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por una sencilla razón: porque el esclavo no queda en casa para siempre. Pero el Hijo sí queda en casa para siempre. ¿Y sabes qué? Dios te ama y Dios quiere que donde Él está tú estés para Él con la eternidad. Él te ama de una manera que tú no lo puedes entender. Yo no lo puedo entender, no lo puedo explicar, pero ¿sabes qué? Sí lo puedo creer y se ha convertido en mi única, mi última esperanza en este mundo. El amor de Dios y el regreso de Jesucristo. Y vemos pues que el amor de Dios es transformador. El amor de Dios nos va a llevar a una transformación, a un destino de transformación, y necesita el día de hoy reflejarse. ¿Se trata de portarse bien? No. Se trata de ¿qué? De nacer en Dios. De nacer en Dios. De nacer en Dios. Dios nos amó tanto que entregó a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel, Dios no hace diferencias entre buenos y malos, religiosos o no religiosos, todo aquel que en Él cree, que en Él confía, que reconoce su necesidad de perdón, de pecados, y ve en Jesucristo la única esperanza, no se pierda, mas tenga vida eterna en su nombre. Por eso la Biblia dice que todo aquel que le recibe, el que cree en su nombre, Dios les da un derecho increíble de ser hecho su hijo. Un derecho que uno por voluntad de carne no puede producir. Yo no me puedo esforzar para ser americano. Me voy a esforzar para tener los ojos azules, pues así me hizo Dios y me gusta. Tampoco por voluntad de sangre. Yo no se lo puedo transmitir a mis hijos que sean hijos de Dios. Eso solamente Dios nos hace nacer de arriba. También es otro sinónimo: nacer en Dios, nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer al Espíritu. No es por voluntad de sangre, no es por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Yo quiero invitarte hoy que experimentes una relación personal con el Dios vivo a través de Jesucristo. Después de esta canción yo voy a invitarte después a que le rindas tu corazón, le rindas tu vida a Jesucristo y puedas comprobar qué bueno y qué hermoso es Dios, que te ha invitado a que tú y yo formemos parte de su